En primer lugar, a partir de los resultados que presentamos el día de hoy, después de ver un incremento de la incidencia de la pobreza multidimensional entre 2019 y 2020, cuando pasa esta del 17.5% al 18,1% de la población en el territorio nacional en situación de pobreza multidimensional, implicando el ingreso de casi 489.000 personas a esta condición de vulnerabilidad entre 2019 y 2020, vemos que para el año 2021 el indicador de pobreza multidimensional refleja una incidencia para el 16% de la población, lo cual implica que 971.000 personas salieron de la situación de pobreza multidimensional entre 2020 y 2021, para un efecto neto comparado con la situación prepandemia de una disminución de la incidencia de pobreza multidimensional para 482.000 personas que salieron de esa condición. Cuando nosotros queremos concentrarnos particularmente en las evoluciones entre 2020 y 2021 para la zona urbana y la zona rural, tenemos que en particular en la zona urbana cae un punto porcentual del 12,5% en 2020 al 11,5% en el año 2021. Por otro lado, cuando vamos al dominio rural, vemos rápidamente una caída mucho más fuerte de la incidencia de la pobreza multidimensional del 37,1% en el año 2020 al 31,1%, es decir, una caída de 6 puntos porcentuales, en donde el común denominador de este ajuste tan importante que se produce entre 2019 y 2021 y entre 2020 y 2021 está asociado respectivamente a las siguientes consecuencias. Específicamente, la caída de casi 2,1 puntos porcentuales de la incidencia de pobreza multidimensional entre 18,1% para 2020 y 16% para 2021, vemos un aporte significativo de la inasistencia escolar. Recordemos que esta característica que priva a los hogares de buenas condiciones de vida cuando un niño o niña no está gozando efectivamente entre los 6 y 16 años del servicio educativo, pues tuvo una afectación muy importante en el año de pandemia, porque las limitaciones que se resuelven en la presencialidad en materia de tecnología por el acceso a Internet y a computadores de las sedes educativas no pudieron visibilizarse en el año 2020 por las condiciones de confinamiento y las condiciones de aprendizaje virtual. Es por eso que en materia de inasistencia escolar en 2020 nosotros pasamos de ver al 2,7% de hogares privados por inasistencia escolar en 2019 al 16,4% de hogares, una multiplicación casi por 5 en términos de la intensidad o la cantidad de hogares que presentaban niños o niñas o jóvenes entre 6 y 16 años que no podían gozar efectivamente del sistema educativo por no contar con los elementos habilitadores al interior de la vivienda. Para 2021 pasamos de ver al 16,4% de hogares privados por inasistencia escolar a ver solamente al 5,5% de los hogares privados por inasistencia escolar. Esta importante reducción del porcentaje de hogares privados que señala una mejora en el bienestar de niños, niñas y jóvenes entre 6 y 16 años está detrás de la principal causa que generó la salida, como lo decíamos anteriormente, de 971.000 personas de la situación de pobreza multidimensional entre 2020 y 2021. Por otro lado, cuando queremos entrar a explicar qué está detrás de la salida de 482.000 personas de la situación de pobreza multidimensional, cuando comparamos los niveles de incidencia de 2019 a 2021, vemos que el país y el territorio nacional en general observa un avance significativo en el bienio frente a una disminución de privaciones a los hogares en las dimensiones de educación, específicamente en las condiciones de bajo logro educativo. Adicionalmente, vemos unas mejoras muy importantes en materia de las barreras de acceso a servicios de salud,
mientras veíamos al 5.5% de hogares en 2019 privados por barreras de acceso a servicios de salud, solamente estamos viendo al 2.2% de hogares privados por servicios de salud, y también vemos un avance significativo en la cobertura del aseguramiento en salud, en donde en 2021 solamente estamos viendo al 10,1% de hogares privados por que alguno de sus miembros no se encuentra asegurado en salud. El indicador de pobreza multidimensional, que recordemos para el año 2021 reflejó una incidencia del 16% de la población en el territorio nacional en situación de pobreza multidimensional, que corresponde a 8.078.000 personas en esta condición. 4.494.000 en la zona urbana y 3.584.000 en la zona rural, se puede desagregar por regiones y por departamentos. En materia de las incidencias por regiones, es importante resaltar que para 2021 tenemos que la región con mayor incidencia de pobreza multidimensional corresponde a la región Caribe, en donde el 26,8% de sus residentes se encuentra en situación de pobreza multidimensional, seguida de la región Pacífico, sin incluir el departamento del Valle del Cauca, que ve al 22,7% de sus habitantes en situación de pobreza multidimensional. Y en la medida en que Bogotá se visibiliza como una región individual en la encuesta de calidad de vida, tenemos a Bogotá como el espacio geográfico con menor incidencia de pobreza multidimensional, con un 5,7% de incidencia, con una reducción tanto a nivel bienal como a nivel anual, en donde entre 2020 y 2021 las reducciones estadísticamente significativas en materia de incidencia de pobreza multidimensional se dan en su orden de intensidad en la región pacífica, sin incluir el departamento del Valle del Cauca, seguida de la región central, que son los departamentos del eje cafetero, Tolima, Huila y Caquetá, y por otro lado tenemos una disminución de la incidencia de la pobreza multidimensional en la región Caribe, aquella que fue la región con la mayor incidencia de pobreza multidimensional en niveles en el año 2021, cuando hacemos esta desagregación por región. La desagregación departamental de la encuesta de calidad de vida nos permite hacer cálculos muy precisos de la incidencia de pobreza multidimensional para cada uno de los departamentos. En este caso, 3 departamentos que no eran visibles en la medición de pobreza monetaria, que son el departamento del Bichada, Guainía y Vaupés, ven a más de la mitad en 2021 de su población en situación de pobreza multidimensional. En este caso, por ejemplo, el departamento del Bichada ve a 2/3 partes de su población aproximadamente, con una incidencia de pobreza multidimensional del 64,8% de su población residente. A pesar de que estos 3 departamentos vieron unas mejoras importantes en la incidencia de pobreza, no solo entre 2020 y 2021, sino también entre 2019 y 2021. Mientras tanto, son el Valle del Cauca, San Andrés y Bogotá, los 3 departamentos y Distrito Capital que presentan una menor incidencia de pobreza multidimensional en su orden del 8,6% para el departamento del Valle del Cauca, del 7% para el archipiélago de San Andrés y del 5,7% de la población que reside en Bogotá, Distrito Capital, tanto zona urbana como zona rural, enfrentando la situación de pobreza multidimensional. Entre 2020 y 2021, los departamentos que expresaron una reducción en materia de pobreza multidimensional, que a su vez es estadísticamente significativa, son 14 departamentos que en el orden de intensidad de la caída o de la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, medida a través de la disminución de la incidencia de la pobreza multidimensional, son el departamento del Amazonas, Chocó, Vaupés, Bichada, Cauca, Guainía, Sucre, Huila, Nariño, Putumayo, Córdoba y San Andrés, que muestran las caídas más importantes entre 2020 y 2021 en materia de reducción de pobreza multidimensional. Es importante recordar que estas modificaciones son estadísticamente significativas, la mayoría de ellas también para las variaciones entre 2019 y 2021.
Para nosotros es muy importante, a título de conclusión de la presentación de dos medidas oficiales y una subjetiva en materia de pobreza que hemos hecho a lo largo de las últimas 2 semanas, generar una reflexión sobre la consistencia de estas métricas. Es importante resaltar que todas ellas no buscan medir las mismas perspectivas de la pobreza. La pobreza monetaria, que es un enfoque de ingreso, busca establecer si los hogares están generando ingresos suficientes para costear unas canastas básicas desde la perspectiva alimentaria y no alimentaria que garantizan la supervivencia de los habitantes en el territorio nacional. Esa medida, que tiene como fuente la gran encuesta integrada de hogares, mostró entre 2019 y 2021 dos elementos a destacar. Primero, entre 2020 y 2021 como objeto o como factor de reactivación económica, recuperación del empleo, complementado con las ayudas institucionales que generó el gobierno nacional y los gobiernos locales. Rápidamente la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 42,5% en 2020 a 39,3% en 2021. Sin embargo, entre 2019 y 2021 todavía tenemos una brecha de 3,6 puntos porcentuales a cerrar en materia de reducción de la pobreza monetaria, ya que en 2019 teníamos al 35,7% de la población en esa condición. Aquí lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista de asociación o de elementos causales a esta dinámica de la pobreza monetaria son las dinámicas de empleo, las dinámicas de ayudas institucionales de carácter monetario y sobre todo la recuperación de la actividad económica en las principales ciudades del país. En materia de pobreza subjetiva, para todos fue claro que si bien entre 2019 y 2020 tuvimos un ligero incremento de la incidencia de la pobreza subjetiva, es entre 2020 y 2021 que vemos un crecimiento muy importante de la incidencia de pobreza subjetiva, tanto es así que llegamos a ver al 46,7% de los jefes de hogar reportándose o percibiéndose como pobres desde su opinión o desde su perspectiva personal. En el caso de la pobreza multidimensional, recordemos que estamos viendo unas dinámicas complementarias a las de la empleabilidad, en donde la dimensión de empleo solo pesa el 20% de 5 dimensiones que nosotros estamos midiendo, además de las condiciones de trabajo, que son las de salud, educación, condiciones físicas de la vivienda y bienestar de la niñez y la adolescencia. Recordemos que las condiciones físicas de la vivienda, las condiciones de salud y educación no fueron afectadas directamente por canales de transmisión, bien sea por la pandemia o por las medidas epidemiológicas diseñadas para hacer gestión de la enfermedad COVID-19, mientras que sí vimos una afectación muy importante del bienestar de la niñez y la juventud por la no presencialidad del sistema educativo. En la medida en que, como lo dijimos anteriormente, entre 2019 y 2020 vemos el deterioro más importante de la capacidad de goce efectivo del servicio educativo por parte de niños y jóvenes, es donde vemos ese deterioro del indicador de pobreza multidimensional, sobre todo en la zona rural.